Bienvenidos hermanos a nuestro espacio Entre Líneas. Continuamos hablando de esta carta pastoral colectiva de la Conferencia Episcopal, un documento que puede ser muy valioso para la reflexión de la realidad de nuestro país, de lo que nos llama a, como iglesia, a responder ante los desafíos que se nos presentan y bueno, acercarse al magisterio de la iglesia, en este caso, dado desde la cuna de nuestros obispos de toda la provincia eclesiástica de Costa Rica. En este tercer capítulo, ya adentrándonos al final del documento, hablamos de esta expresión: caminemos y trabajemos por la paz, lo que sería para nosotros entender el llamado al cual estamos todos vigentes desde nuestra realidad bautismal, y entonces con nuestros obispos una expresión de aquello que hoy tenemos que hacer ante los desafíos que se nos presentan en la sociedad y que también el documento ha ido analizando a lo largo del tiempo. Y por supuesto nos recalca desde la bienaventuranza, el capítulo 5 de Mateo, esta llamada a trabajar por la paz. Y bueno, el numeral 89 inicia nuestro momento hablando de la base, la razón de ser, el origen, el sustento, que es Jesús, como el único que puede colmar de paz nuestro corazón, y que a partir de Jesús se construye y se reconoce la dignidad y el respeto a cada ser humano, donde podemos llegar a la construcción auténtica de la paz, y que nos reafirma el compromiso de la comunidad cristiana por este llamado que Jesús mismo nos ha hecho. Ya entonces, como lo hemos dicho en otro momento, la paz no se puede construir desde el discurso teórico, no se puede construir desde una mera acción humana, y mucho menos se puede construir desde una paz armada, que es en ocasiones lo que nos pone de juicio en muchas situaciones que hemos visto a lo largo del mundo. No se puede buscar la paz desde la guerra misma, y parece contradictorio, pero en ocasiones parece que esto tiene una regla lógica en aquellos que tienen estos poderes políticos y armamentistas. Y bien, nuestros obispos entonces nos recuerdan que la llamada de Jesucristo, esta iglesia en salida, esta iglesia misionera, esta iglesia sinodal, características que hemos escuchado más recientemente a partir del sínodo de la sinodalidad, y una experiencia todavía enfatizando más la labor misionera de una iglesia en salida, como le decía el Papa Francisco. Es necesario encender el corazón de todos los hombres y mujeres en el amor de Jesús. Esto realmente podrá lograr una verdadera transformación de las realidades de muerte, de la violencia, de destrucción. Y los obispos lo dicen categóricamente: es este es el amor que puede transformar a Costa Rica y volver los corazones al camino del bien y del respeto. Sí, hay dentro de análisis sociológicos, sí, de posturas y leyes que contribuyan al respeto a la vida humana, a la justicia, al principio de equidad, con posturas y políticas que promuevan el empleo digno, la defensa de la familia, sí, todo esto desde un plano jurídico, eh, político, pero volviendo a nuestra raíz, a nuestra base de la experiencia cristiana, solo el amor de Cristo va a poder transformar Costa Rica y recuperar Costa Rica siendo ese país de fe que puede, a través de su misma expresión de fe, volver al camino del bien y del respeto al hermano. Volver a ese país alegre, ese país pacífico, ese país en donde es reconocido a nivel mundial por la calidez de nuestros pueblos. Y que sí la hemos perdido, no solamente hablando desde la ola de violencia, desde
la aparición sustancial y exponencial del sicariato, del crimen organizado, de la guerra de pandillas y de bandas, sino desde la misma violencia que ha brotado en los corazones de cada uno de nosotros y que lo vemos en las carreteras, lo vemos en nuestros barrios, lo vemos con hogares cada vez más cerrados entre sí, donde los barrios y los pueblos son menos unidos y encontramos barreras no solamente físicas, sino también sociales de uno con otro. Esa violencia que nos hace responder ante cualquier atisbo con la ofensa, con el acto violento, y que no brota solamente del crimen organizado, sino también brota de un corazón que ha dejado de ver en Cristo la razón y el principio de su esperanza. Por eso lo dice el documento: el amor de Jesús es la respuesta que cada uno de nosotros tiene que buscar para lograr ese principio unificador y pacificador de nuestros pueblos. Así lo diría el Papa Francisco. Solo desde el corazón podemos unir nuestras inteligencias y nuestras voluntades y pacificarlas para que el Espíritu nos guíe como red de hermanos. Volviendo a esta expresión de encender el corazón de hombres y mujeres, continúa el documento que es necesario comunicar ese fuego del amor del corazón de Cristo a otros hermanos, y entonces volver al eco del magisterio del Papa, donde nos dice: salgamos a ofrecer todos la vida por Cristo. Prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada que una iglesia enferma por el encierro y por el aferro, por la comodidad a sus propias seguridades. Entonces, el principio vital de este capítulo inicia con esta llamada a ser una iglesia accidentada, herida y manchada, pero por llevar el mensaje de Cristo. Una iglesia con las puertas abiertas y con una alegría misionera, parte de todos los discípulos del Señor, y entonces es necesario sentirnos partícipes de la misión, y esto es necesario a través de una comunidad unida y sinodal. Una iglesia que involucra a todos los bautizados y que vive este caminar juntos con la jerarquía de la iglesia y con toda la riqueza que ella nos ofrece. Entonces es necesario que los consejos diocesanos y parroquiales, las asambleas parroquiales, puedan vivir también un discernimiento espiritual y pastoral necesario para atender la realidad de los pueblos según lo necesita. Por eso, queridos hermanos, es importante entonces, a partir de lo que nos dicen los obispos, ser una iglesia en salida, valiente y privilegiando en nuestras diócesis los órganos de participación, consulta y escucha de nuestras comunidades. Darle protagonismo a los laicos y que nosotros los laicos realmente nos sintamos responsables y corresponsables junto al clero, junto a la vida consagrada, junto a nuestros pastores, del caminar de nuestras comunidades. No solamente del caminar de nuestra parroquia, del caminar de la comunidad en donde la parroquia reside y que debe iluminar también a partir del mensaje de Cristo. Es necesario superar, dice el documento, la cultura de la confrontación, las palabras, los gestos, por la cultura del encuentro y del diálogo. Una paz que tenemos que buscar en cuanto poder encontrarnos con el otro y encontrar en la cotidianidad de nuestras relaciones humanas y en los entornos digitales lugares para propiciar esta cultura del encuentro que busca integrar a las diferentes opiniones, a los diferentes pensamientos, incluso cuando son contrarios a nosotros, pero integrarlos
para buscar precisamente una paz real y sólida. Porque lo hemos dicho, la paz no se genera solamente con los de mi grupo, con los de mi condición, con los que piensan igual que yo, sino que la paz realmente integra absolutamente todos, desde un principio vital que es Cristo. Es necesario el diálogo, como lo dicen los obispos, para entendernos y salir adelante. Dejar la confrontación, dejar la búsqueda de poderes y la búsqueda de tener yo la razón. No claudicar en redes comunitarias para este diálogo, en políticas públicas, y que la iglesia sea también y esté atenta a convocar y mediar en situaciones en las que puedan hacerse posible estos lazos de solidaridad. Por eso la iglesia a través de nuestros obispos, pero la iglesia a través también de nosotros que somos la iglesia, ser también mediadores para buscar precisamente esta paz social. Y el respeto, desde la amabilidad, desde los buenos modales, desde encontrar momentos para compartir esta cultura con los demás. Un gesto, una sonrisa, una palabra, un espacio de escucha. Todo esto, que puede ser muy sencillo porque no estamos buscando aquí, ni estamos presentando la panacea, la solución a todos los males. Desde el diálogo, desde la amabilidad, desde el amor. Y ya lo decíamos, y el numeral número 100 nos presenta el fortalecimiento del laico comprometido. Los laicos que son fermentos del reino de Dios. Y que tienen que ser parte importante en la institución pública, privada, viviendo un discipulado misionero con alegría y esperanza, para precisamente propiciar este cambio, para recuperar esta Costa Rica que nosotros buscamos. En donde los laicos se sientan comprometidos, responsables de la paz y de la armonía en sus trabajos, profesiones y oficios, y que sean en estos espacios propicios para la llamada a la caridad, para la llamada a la paz. Y por eso nos recuerdan los obispos, es necesario la sólida formación de los laicos en el magisterio y en la doctrina social de la Iglesia. Hace falta liderazgos cristianos en distintos ambientes económicos, profesionales, educativos, culturales. Purificar la mirada de los sesgos de las modas religiosas para asumir como criterio la verdad y la fidelidad al Evangelio. Y hablan del profetismo como esta actitud permanente de denuncia a todo lo que sea contrario al propósito de Dios. El documento también nos habla de la defensa de la vida y de la familia. La Iglesia siempre hará como opción fundamental y prioritaria la familia, que es el referente finalmente de la transformación social y cultural. En la familia es donde se forjan los valores que configuran el respeto a la dignidad humana. En la figura de la familia se da este cambio social y puede darse este cambio social. Cuando la familia está enferma, la sociedad por ende está enferma. Si lo queremos hacer a la inversa, la enfermedad social tiene que ser encontrada en los síntomas que hoy se presentan en muchas familias. Por eso dice el documento, también es prioridad en nuestras parroquias la atención espiritual, moral y social a las familias para fortalecer ese vínculo de unión, de respeto entre sus miembros. Proponer el matrimonio desde la enseñanza del Evangelio como la base de la familia, la fidelidad y la indisolubilidad del matrimonio, de frente a otras experiencias que conocemos de compromisos, entre comillas, de compromisos de mutuo beneficio, de otros estados de vida en donde simplemente
Se vive en el hoy y se deja en el mañana si es necesario. Es importante recordar que la vida humana es inviolable desde el primer instante de la concepción hasta la muerte natural. Y tenemos que reafirmar esta convicción de frente a muchas realidades de vida, no solamente a las mujeres en estado de embarazo que puedan procurar buscar un aborto, sino también a la persona humana en situaciones de vulnerabilidad, enfermos en etapa terminal, personas en condición de pobreza, migrantes, personas con alguna discapacidad, personas víctimas de discriminación. Por eso es importante también para nuestra iglesia la defensa de la vida humana. En este numeral 106, la motivación a los jóvenes para soñar con formar a una familia desde el sacramento del matrimonio y ejercer la paternidad y la maternidad para unirse al sueño de Dios. Que la motivación a tener hijos sea un motivo de esperanza y que también en medio de la situación económica, laboral que muchos pueden hoy tener y que propicia miedo, incertidumbre, es necesario también que podamos propiciar espacios para que esta esperanza en traer a niños al mundo sea una esperanza auténtica, real y sostenida. El documento también nos habla de los jóvenes y esta pastoral de acompañamiento. Los jóvenes que hemos visto en el análisis de otros capítulos son víctimas de la violencia, de la delincuencia organizada, del narcotráfico. Y entonces es necesario, si vemos esta debilidad en el sistema educativo, en la transmisión de la fe, que entonces recordar a los jóvenes que Dios los ama infinitamente, a descubrir la belleza del anuncio del Señor y a poder dialogar con una generación, sí, marcada por la inmediatez, la tecnología y los pensamientos diversos, sino que buscar también este diálogo, esta capacidad de adaptar la evangelización para comprender sus inquietudes, su lenguaje y sus espacios, porque al final la búsqueda de sentido, estas palabritas tan importantes, siguen vigentes en todas las generaciones. Y lamentablemente muchos buscan llenar este vacío propio del ser humano en otras situaciones. Es necesario una pastoral de juventudes que involucre a los jóvenes en distintos espacios para traerlos, sí, a la fe, a este encuentro con la persona de Cristo, pero también a la experiencia cristiana de la vida comunitaria. Ese deseo de hacer posible el idioma de la proximidad, del amor desinteresado, relacional y existencial. Acercarse a los jóvenes, dice el documento, con la gramática del amor y no con el proselitismo, porque esto pues podría sonar a que necesitamos traer y llenar las iglesias de jóvenes, pero quizás solamente pensando en el número y no desde la gramática del amor como lo dice el texto que estamos reflexionando. Es necesario también renovar nuestros métodos para evangelizar, las redes sociales, la música, los espacios de encuentro. No es modernizar como tal, es generar experiencias de encuentro con Dios, donde los jóvenes se sientan, sí, escuchados, valorados y protagonistas de la comunidad eclesial. Es necesario que la evangelización, dice el texto, se enfoque en el testimonio más que en el discurso y que esto va a interpelar a los jóvenes que buscan acciones concretas. Y reiteramos, los jóvenes buscan espacios para expresar sus dudas,
cuestionamientos y experiencias. Y en este sentido la iglesia debe abrir esta oportunidad y debe convertirse en un lugar de acogida y crecimiento donde la fe no se impone, sino que se propone con respeto, amor y autenticidad, reconociendo que en cada joven se vive un distinto y muy propio camino de encuentro con Dios. Desde el párroco, sacerdotes, agentes de pastoral, evitar ser elitistas o excluyentes. La iglesia debe estar abierta y ser una iglesia de puertas abiertas. Otro detalle, otro elemento que nos señala el texto de esta carta pastoral es también el tema de los centros educativos en donde muchos jóvenes puedan desarrollar competencias y habilidades en respeto a la dignidad humana, la vida familiar, y hablan también de la educación religiosa como una forma en que estos jóvenes puedan también sentir la cercanía de la iglesia y de la fe que ilumina la vida. Un proyecto educativo integral en formación de valores, en la dimensión trascendental de la persona. Una mejora, dice los obispos, que hoy se necesita en la calidad de la educación costarricense. Y evitar que los centros educativos se conviertan en espacios que reproduzcan estructuras violentas y de desprecio y respeto a la persona, como ya lamentablemente lo hemos visto en los últimos tiempos aquí en nuestro país. Otro elemento que tenemos que también que señalar, queridos hermanos, amigos, es la dimensión social, el compromiso con los más necesitados, con los pobres, con los vulnerables y con los excluidos. Una labor de una pastoral social en donde debe seguirse motivando para apoyar y acrecentar esta labor de la pastoral social Cáritas. Ser espacios de acogida, consuelo y ternura para aquellos que experimentan, nos dice el documento, la pobreza material y espiritual, así como el rechazo y la discriminación. Y esto es importantísimo cuando hacemos mención en los niños, jóvenes, adultos, víctimas de abuso. Particularmente, dicen los obispos dentro de la iglesia, por los clérigos y religiosos, reiterando este compromiso con la tolerancia cero ante los casos de abusos. Velar por los más vulnerables implica que la iglesia esté atenta y comprometida con la seguridad nacional costarricense. Hace un llamado también los obispos a poder reafirmar políticas, compromisos, cooperación para el flujo de migraciones que en Costa Rica se da y que la iglesia también, pese a no tener soluciones técnicas, como lo dice el documento, tiene una misión de verdad en favor de el hombre, del ser humano, de su dignidad y su vocación. Y sabemos que esta situación de los migrantes conlleva una realidad en la que se presentan muchas formas en las que hoy los seres humanos son víctimas de la trata, de la prostitución y de las redes del crimen organizado. También lo menciona el documento en cuanto a la ecología integral y el desafío tecnológico. Una visión integral de la realidad que conecte el cuidado del entorno natural con la justicia, la economía y la cultura, como nos lo hizo ver el Papa Francisco con este llamado a la conversión ecológica, a este cambio de paradigmas, a estos hábitos de consumo que puedan fomentarse en cuanto a la reutilización y valoración de la creación, siempre desde una visión integral,
Y el documento también, este numeral 124, nos recuerda la necesidad de la situación propiamente de Cruzitas y que debe atenderse de una manera eficaz. También hacen un llamado en el tema tecnológico, como lo decíamos, particularmente en la revolución de la inteligencia artificial, donde la manipulación de la información, la disminución del pensamiento crítico, el juicio moral, hace necesaria una valoración ética de estas herramientas. La Iglesia, dice el documento, no dialoga con máquinas, sino con seres humanos. Y por eso es necesario reafirmar, también con el Papa León XIV, el respeto a los valores humanos y sociales y la capacidad de un juicio responsable en el uso de estas herramientas. Ningún algoritmo puede sustituir la calidad de los gestos, emociones y el corazón con aquellos que emprendemos lo que más nos apasiona. Y bien, hermanos, de esta manera cerramos esta presentación que hemos tenido de esta carta pastoral, precisamente con el llamado de nuestros obispos a mirar en nuestra Santísima Virgen María y en San Francisco de Asís, en medio de este año jubilar, poder también unir nuestras voces para encontrar en ellos referentes de comunión, de paz y de acogida. Que el Señor los bendiga. Gracias por acompañarnos en este último capítulo y los esperamos en nuestro próximo capítulo para iniciar con otro documento de nuestra iglesia. Que el Señor los bendiga y los invitamos a ver los anteriores y por supuesto a compartir este del día de hoy.